La luz tenue del estudio iluminaba los rostros de dos mujeres icónicas. Andrea Legarreta, con su sonrisa habitual, parecía lista para una conversación ligera. Pero esa noche, el aire estaba cargado de algo más profundo. Silvia Pinal, la gran diva del cine mexicano, se sentaba frente a ella, con una mirada que ocultaba años de historias no contadas. Un silencio incómodo llenó el espacio. La audiencia contenía la respiración, anticipando lo que vendría. Andrea, con su voz suave, comenzó a desentrañar los secretos de una vida llena de éxitos y fracasos. Pero, ¿qué hay detrás de la fachada de glamour? ¿Qué sombras acechan en el alma de una leyenda? Mientras las luces parpadeaban, Andrea hizo una pregunta que resonó en el corazón de todos. ¿Alguna vez has sentido que has perdido tu esencia? Esa simple frase, cargada de significado, hizo que el mundo de Silvia se tambaleara. La diva, conocida por su fortaleza, se encontró en una encrucijada emocional. La tensión creció. La cámara se acercó a su rostro, capturando cada matiz de su expresión. ¿Podría Silvia abrirse y revelar sus miedos más profundos? ¿O este se aferraría a la imagen que el público esperaba de ella? La pregunta flotaba en el aire, dejando a todos preguntándose, ¿qué precio tiene la fama? ¿Es posible ser verdaderamente feliz cuando el mundo te observa? La respuesta estaba a punto de ser revelada, pero el tiempo se detuvo. La audiencia al borde de sus asientos se preguntaba si alguna vez conocerían la verdad detrás de la leyenda. Silvia Pinal se sentó en la silla. El brillo de las luces del estudio la envolvía. Era un lugar familiar, pero hoy todo se sentía diferente. La cámara la enfocaba, y su corazón latía con fuerza. Había vivido tantas historias, tantas vidas en la pantalla, pero esta vez la historia era suya. La entrevistadora, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, comenzó a hacer preguntas. Preguntas que parecían inofensivas, pero que llevaban el peso de un pasado que Silvia había intentado enterrar. ¿Cuál ha sido su mayor logro?, preguntó. Silvia sonrió, pero en su interior una tormenta se desataba. ¿Era el éxito lo que realmente quería, o había algo más que anhelaba? Mientras la entrevistadora continuaba, Silvia recordó su infancia. Los días de alegría y risa se mezclaban con sombras de dolor. Su madre, una mujer fuerte, había luchado por darle una vida mejor, pero el precio de esa lucha había sido alto. Silvia había crecido con la sensación de que siempre debía demostrar su valía. Cada película, cada aplauso, era un intento de llenar un vacío que nunca se cerraba. La entrevistadora cambió de tema. Hablemos de sus fracasos, dijo, con un tono que parecía disfrutar de la provocación. Silvia sintió un escalofrío. Los fracasos eran como fantasmas que la seguían. La película que no funcionó, el amor que se desvaneció. Cada error la perseguía, recordándole que la perfección era una ilusión. ¿Era suficiente ser una leyenda, o el verdadero éxito era encontrar la paz interior? Las luces del estudio comenzaron a desvanecerse, y Silvia se sintió atrapada en un laberinto de recuerdos. La risa de su madre resonaba en su mente, pero también el eco de sus propias inseguridades. «Nunca serás suficiente», susurraban las voces en su cabeza. La presión de ser un ícono la había consumido. ¿Qué pasaría si dejaba caer la máscara? ¿Qué pasaría si revelaba su verdadero yo? La entrevistadora, al notar su silencio, insistió. ¿Qué siente al ser un ícono del cine mexicano? La pregunta era simple, pero la respuesta era compleja. Silvia miró a la cámara, y por un momento se sintió vulnerable. Ser un ícono es un peso, dijo, su voz temblando. Es una carga que a veces no sé si puedo llevar. El aire se volvió denso. La tensión era palpable. La audiencia, tanto en el estudio como en casa, contenía la respiración. Silvia sabía que estaba en un punto de quiebre. La verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo estaba a punto de salir. ¿Podría enfrentarse a su propio reflejo? ¿Podría aceptar que su vida no era perfecta? Las luces parpadearon, y en ese instante Silvia recordó a su primer amor. Un joven que la había amado sin condiciones. Él había visto más allá de la fama, más allá de la imagen. Pero ella había dejado que el miedo la separara de él. ¿Por qué huí?, se preguntó. La respuesta era dolorosa. El miedo a ser herida, a ser vulnerable, la había llevado a construir muros que ahora la aislaban. La entrevistadora, percibiendo la lucha interna de Silvia, cambió su enfoque. ¿Qué le diría a la Silvia de hace 20 años? La pregunta resonó en su mente. ¿Qué consejo podría ofrecerse a sí misma? Sé valiente, pensó. Permítete sentir. No todo es éxito. A veces el fracaso es el camino hacia la verdad. Silvia sintió una oleada de emociones. La tristeza, la alegría,
el arrepentimiento. Todo se mezclaba en su interior. La cámara seguía grabando, pero en su mente, el tiempo se detuvo. Era un momento de revelación. La vida no era solo una serie de éxitos y fracasos. Era un viaje de autodescubrimiento. La entrevistadora, al ver la transformación en Silvia, sonrió. ¿Está lista para enfrentar su pasado? La pregunta flotó en el aire. Silvia cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. La carga de ser una leyenda comenzaba a desvanecerse. Era hora de abrazar su verdad, de aceptar que su historia era más que una película. Era su vida llena de matices, de sombras y luces. Con una nueva determinación, Silvia abrió los ojos. Sí, respondió, su voz firme. Estoy lista. La habitación estaba en penumbras. Solo una lámpara tenue iluminaba el rostro de Silvia. Sus ojos, normalmente brillantes, ahora parecían vacíos. Andrea, sentada frente a ella, sintió el peso del silencio. Era un silencio que gritaba, que clamaba por ser roto. ¿Cómo te sientes al recordar a tu hija? La pregunta flotó en el aire, pesada y cargada de significado. Andrea sabía que era un tema delicado, pero la curiosidad la consumía. Quería entender el dolor que había marcado a Silvia, un dolor que parecía ser su sombra constante. Silvia desvió la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. No hay palabras para describirlo, murmuró. La tristeza se apoderó de la habitación. Andrea podía sentir como el aire se volvía denso, casi irrespirable. La muerte de la hija de Silvia no era solo una tragedia, era un abismo que había devorado su vida. ¿Por qué no hablas de ella? La pregunta salió de los labios de Andrea sin pensarlo. Era un impulso, una necesidad de rasgar la superficie de ese dolor oculto, pero al instante se dio cuenta de que había cruzado una línea. Silvia la miró, y en sus ojos había un destello de ira, de dolor reprimido. ¿Y qué ganaría con eso? Silvia respondió, su voz temblando. Reviviendo el sufrimiento, recordando cada detalle de su risa, de su voz, es un tormento. Andrea sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lucha interna de Silvia era palpable. Era como si cada palabra que pronunciaba la acercara más a un abismo del que no podía escapar. Pero, ¿no crees que hablar de ella podría ayudarte? Andrea insistió, su voz suave pero firme. La actriz cerró los ojos, como si intentara bloquear recuerdos que la atormentaban. Hablar de ella es como abrir una herida que nunca sana. Cada vez que lo hago, siento que la pierdo de nuevo. La tensión en la habitación aumentó. Andrea podía ver cómo Silvia luchaba con sus propios demonios. Era un conflicto moral, ¿debería enfrentar su dolor o seguir escondiéndose detrás de una fachada de fortaleza? La pregunta resonaba en la mente de ambas. ¿Es más valiente enfrentar el sufrimiento o es más sabio evitarlo? ¿Y si te dijera que hay personas que podrían beneficiarse de tu historia? Andrea propuso, intentando encontrar un camino hacia la luz en medio de la oscuridad. Tu experiencia podría ayudar a otros a sanar. Silvia soltó una risa amarga. ¿Ayudar a otros? ¿Y quién me ayuda a mí? Nadie puede entender lo que he perdido. El aire se volvió aún más pesado. Andrea sintió que el tiempo se detenía. La lucha interna de Silvia era un reflejo de la lucha de muchas personas. La muerte, el duelo, la incapacidad de seguir adelante. Era un ciclo interminable de dolor. ¿Y si te dijera que el dolor no tiene que ser un enemigo? Andrea intentó suavizar el golpe. Puede ser un compañero, una parte de ti que te recuerda lo que amaste. Silvia la miró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo puedo aceptar algo que me destruye? La pregunta era un grito silencioso. Andrea se dio cuenta de que no había respuestas fáciles. La vida no era un guión de película donde todo se resolvía al final. Era un laberinto de emociones, de decisiones difíciles. Quizás no se trata de aceptar el dolor, sino de encontrar un propósito en él, sugirió Andrea, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Tu hija vivió, y su vida tuvo significado. Tal vez compartir su historia podría ser una forma de honrar su memoria. Silvia se quedó en silencio, contemplando la idea. La lucha interna se reflejaba en su rostro. Era un tira y afloja entre el deseo de olvidar y la necesidad de recordar. No sé si estoy lista para eso, finalmente admitió, su voz apenas un susurro. Andrea asintió, comprendiendo que el camino hacia la sanación era personal y único para cada uno. Está bien no estar lista, dijo Andrea, su tono lleno de empatía. El dolor no se apura, cada uno tiene su propio tiempo. La conversación había abierto una puerta, aunque fuera solo un resquicio. Silvia miró hacia la ventana, donde la luz comenzaba a filtrarse. Era un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta. Quizás algún día, murmuró Silvia, y por primera vez había un atisbo de posibilidad en su voz. La lucha no había terminado,
Pero tal vez, solo tal vez, había comenzado un nuevo capítulo. Las lágrimas comienzan a brotar mientras Silvia recuerda el trágico accidente. Su mente se sumerge en un mar de recuerdos, cada ola más intensa que la anterior. La atmósfera se vuelve densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. La pregunta resuena en su interior: ¿hasta dónde puede llegar el dolor de una madre? Silvia se encuentra en su habitación, rodeada de juguetes que alguna vez fueron fuente de alegría. Ahora son solo sombras de lo que fue. Un osito de peluche, desgastado y olvidado, reposa en un rincón. Ella lo mira, y una punzada de nostalgia la atraviesa. ¿Por qué no pudo protegerlo? La culpa la consume. Cada lágrima que cae es un recordatorio de su impotencia. El accidente fue repentino, un instante, y todo cambió. La risa de su hijo, su voz, se desvanecieron en un susurro. Silvia cierra los ojos, intentando bloquear la imagen. Pero es inútil. La escena se repite en su mente, como un eco que no cesa. El sonido del impacto, el grito desgarrador, la sirena lejana. Todo se mezcla en un torbellino de emociones. La culpa se convierte en su compañera constante. Se pregunta si podría haber hecho algo diferente, si hubiera salido antes, si hubiera tomado otro camino. Cada sí es una daga que se clava más profundo. La lucha interna es feroz. Por un lado quiere recordar a su hijo, honrar su memoria. Por otro, cada recuerdo es un golpe que la derriba. Silvia se levanta y camina hacia la ventana. Mira hacia el jardín, donde solían jugar juntos. Las flores florecen, ajenas a su dolor. La vida sigue, pero ella se siente atrapada en un ciclo de tristeza. La pregunta persiste: ¿es posible seguir adelante? ¿Es justo dejar atrás el dolor? En su mente, se enfrenta a un dilema moral. ¿Debería buscar justicia, o es mejor dejar que el tiempo cure las heridas? La idea de venganza la seduce, pero también la aterra. ¿Qué tipo de madre se convertiría en busca de retribución? La imagen de su hijo sonriente la detiene. Él no querría eso. Pero el dolor es tan intenso que a veces siente que no tiene otra salida. Las lágrimas fluyen libremente ahora. Silvia se siente vulnerable, expuesta. La tristeza la envuelve como una manta pesada. Se pregunta si alguna vez podrá liberarse de este peso. La vida parece un laberinto sin salida. Cada rincón está lleno de recuerdos que la atormentan. En su mente, revive el momento del accidente, la luz del sol, el sonido de la risa, y luego, el silencio. Un silencio que grita. Se aferra a la idea de que su hijo está en un lugar mejor, pero la realidad es cruel. La ausencia es un vacío que no se puede llenar. La lucha entre la esperanza y la desesperación es constante. Silvia se siente atrapada en un ciclo de autocompasión. La gente a su alrededor intenta consolarla, pero sus palabras son solo ecos vacíos. Nadie puede entender el abismo en el que se encuentra. La soledad es su única compañera. Se pregunta si alguna vez podrá encontrar la paz. ¿Es posible vivir con este dolor y aún así encontrar la felicidad? La noche cae, y con ella, la oscuridad se cierne sobre su alma. Silvia se sienta en el suelo, rodeada de recuerdos. Cada objeto tiene una historia, cada rincón un eco de risas. Pero ahora, todo es silencio. La lucha interna se intensifica. ¿Debería dejar ir, o aferrarse a lo que queda de su hijo? La pregunta se convierte en un mantra. ¿Hasta dónde puede llegar el dolor de una madre? Silvia siente que su corazón está a punto de estallar. La respuesta es incierta, pero una cosa es clara: el dolor no se desvanecerá fácilmente. La vida sigue, pero ella se siente estancada. La lucha entre el amor y el dolor es su nueva realidad. Las lágrimas continúan fluyendo, pero en su interior, una chispa de determinación comienza a encenderse. Quizás, solo quizás, el dolor puede transformarse en algo más. Quizás, en lugar de dejarse consumir, puede encontrar una manera de honrar a su hijo. La lucha no ha terminado, pero Silvia está lista para enfrentarse a su destino. Silvia se sentó en el viejo sofá de su sala, el mismo donde solía contarle cuentos a su hija. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando sombras danzantes en las paredes. Cada rincón de la habitación parecía susurrar recuerdos. Pero hoy, esos susurros eran más fuertes que nunca. La risa de su hija, un eco lejano, resonaba en su mente. Era un sonido que había amado con cada fibra de su ser. Ahora, esa risa se había convertido en un fantasma, una presencia que la perseguía. Silvia cerró los ojos, intentando aferrarse a esos momentos. ¿Por qué era tan difícil dejar ir? La pérdida la había dejado vacía, como un recipiente roto. Cada día era una lucha. Se preguntaba si alguna vez podría sanar.
¿Era posible reconstruir su vida sin la luz de su hija? La pregunta la atormentaba. La respuesta parecía siempre fuera de su alcance. Mientras el sol se ponía, Silvia se levantó y caminó hacia la habitación de su hija. Las paredes estaban adornadas con dibujos, cada uno una ventana a su infancia. Se detuvo frente a un cuadro en particular. Era un dibujo de un sol radiante, con una sonrisa amplia. Su hija había capturado la esencia de la alegría, pero ahora ese sol parecía apagado. Silvia tocó el marco con delicadeza. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no pudo protegerla? La culpa la envolvía como una niebla densa. Se sentía atrapada en un laberinto de emociones. La tristeza, la culpa y la rabia se entrelazaban en su corazón. En su mente revivía el día de la tragedia. Cada detalle era vívido, el sonido del teléfono sonando, la voz del médico, las palabras que nunca quiso escuchar. Lo siento, hemos hecho todo lo posible. Esa frase se repetía como un mantra, un recordatorio de su impotencia. Silvia se preguntaba si había algo que pudiera haber hecho diferente. Podría haber cambiado el destino. La idea de que su hija se había ido para siempre la consumía. La vida continuaba, pero ella se sentía estancada. Decidió salir a caminar. El aire fresco la golpeó, pero no pudo escapar de sus pensamientos. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. Las risas de los niños en el parque la atravesaban como cuchillos. ¿Por qué otros podían reír mientras ella estaba atrapada en su dolor? Se sentó en un banco, observando a las familias. La felicidad ajena la llenaba de envidia. Era egoísta desear lo que otros tenían. La lucha interna la desgastaba. Quería ser feliz, pero no podía. La sombra de su pérdida la seguía a cada paso. Mientras miraba a los niños jugar, una niña se acercó. Tenía el mismo cabello rizado que su hija. Silvia sintió un nudo en el estómago. La niña sonrió y le ofreció una flor. Era un gesto simple, pero en ese momento se sintió como un rayo de luz en su oscuridad. Gracias, murmuró Silvia, aunque su voz temblaba. La niña se alejó y Silvia sintió una punzada de dolor. Esa sonrisa le recordaba lo que había perdido, pero también le hizo reflexionar. ¿Podía encontrar consuelo en los pequeños momentos? Regresó a casa con la flor en la mano. La colocó en un jarrón vacío, un símbolo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una forma de seguir adelante. Pero la pregunta seguía ahí, latente. ¿Podría realmente sanar? Silvia se sentó de nuevo en el sofá, mirando la flor. La risa de su hija aún resonaba en su mente, pero ahora había un matiz diferente. Era un recordatorio de amor, no solo de pérdida. La lucha no había terminado, pero quizás había un camino hacia la sanación. La noche cayó, y con ella, una nueva comprensión. La vida era un ciclo de luz y sombra. La risa de su hija nunca desaparecería por completo. Silvia se dio cuenta de que, aunque la pérdida era devastadora, el amor que sentía por su hija era eterno. Y en ese amor, tal vez, encontraría la fuerza para seguir adelante. La lucha interna continuaría, pero ahora, había un destello de esperanza. La voz y la risa de su hija vivirían en su corazón, guiándola en su camino hacia la sanación. Silvia se quedó en silencio. La habitación estaba cargada de una tensión palpable. Andrea la miraba, sus ojos llenos de preguntas, pero Silvia sabía que algunas respuestas eran demasiado dolorosas para ser compartidas. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, creando sombras que danzaban en las paredes, como si el propio espacio estuviera vivo, respirando el sufrimiento que ambas compartían. «Por favor, no sigas preguntando», dijo Silvia, su voz entrecortada. Cada palabra era un esfuerzo, como si estuviera sacando piedras de su garganta. Andrea asintió, pero el eco de la pregunta seguía resonando en el aire. ¿Qué significa realmente dejar ir? Era una pregunta que había estado atormentando a Silvia, un dilema que la mantenía despierta por las noches. El silencio se instaló entre ellas, pesado y denso. Silvia podía sentir cómo su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba el ritmo de su angustia. Miró por la ventana, observando cómo el sol se ocultaba lentamente, como si también él estuviera tratando de escapar de la realidad. Las sombras se alargaban, y con cada minuto que pasaba, la oscuridad se hacía más profunda, reflejando su propio estado emocional. Dejar ir. Esa frase resonaba en su mente como un mantra. Pero ¿cómo se dejaba ir algo que había sido parte de ti durante tanto tiempo? Silvia recordaba momentos felices, risas compartidas, sueños construidos. Todo eso ahora parecía un espejismo, algo que se desvanecía con el tiempo. La vida había cambiado, y ella se sentía atrapada en un ciclo de recuerdos que la mantenían prisionera. Andrea rompió el silencio.
Silvia, a veces es necesario soltar, aferrarse solo duele más. Las palabras de su amiga eran un intento de consuelo, pero para Silvia eran como un puñal. ¿Cómo podía soltar algo que había amado con cada fibra de su ser? La idea de dejar ir la llenaba de terror. Era como si estuviera siendo despojada de su propia identidad. El dolor de la pérdida era un monstruo que la acechaba. Silvia cerró los ojos, tratando de bloquear la imagen de lo que había perdido, pero no podía. Era un recuerdo vívido, una herida abierta que nunca sanaría. La culpa la consumía. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Podría haber cambiado el curso de los acontecimientos? Las preguntas la atormentaban, y cada respuesta parecía más dolorosa que la anterior. ¿Y si nunca puedo dejarlo ir?, murmuró, más para sí misma que para Andrea. La desesperación en su voz era inconfundible. La lucha interna se intensificaba. Por un lado, sabía que aferrarse solo la llevaría a más sufrimiento. Por otro, la idea de soltar la llenaba de un vacío aterrador. Era un dilema moral. Una batalla entre el deseo de seguir adelante y el miedo a perderse a sí misma en el proceso. Andrea se acercó, su mano en el hombro de Silvia. No estás sola en esto. Estoy aquí para ti. Pero esas palabras, aunque reconfortantes, no podían borrar el dolor. Silvia se sentía como un barco a la deriva, atrapado en una tormenta emocional. La lucha por encontrar la paz era abrumadora. ¿Cómo podía avanzar cuando cada paso la llevaba de regreso a la tristeza? Las sombras en la habitación parecían moverse, como si reflejaran su confusión interna. Silvia se preguntaba si alguna vez podría encontrar la luz nuevamente. La idea de dejar ir era aterradora, pero aferrarse a su dolor era igualmente desgarrador. Era un ciclo vicioso, una espiral descendente que la mantenía atrapada en su propio sufrimiento. El eco de su dolor persistía, resonando en cada rincón de su mente. Silvia sabía que debía enfrentar sus demonios, pero la idea de hacerlo la llenaba de pavor. ¿Qué pasaría si al dejar ir, se perdía a sí misma? La lucha entre el amor y la pérdida se intensificaba, y cada día se sentía más agotada. Finalmente, Silvia respiró hondo. La decisión de dejar ir no era solo un acto de liberación, sino también un acto de valentía. Pero ¿cómo se encuentra la valentía en medio del dolor? La respuesta seguía siendo esquiva, como un susurro en la brisa. La lucha continuaría, y el camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero en el fondo sabía que debía intentarlo. La vida, a pesar de su dolor, merecía ser vivida. La escena se abre en un parque vacío, donde el viento susurra entre los árboles. La luz del atardecer tiñe el cielo de un naranja profundo. En el centro, un hombre se sienta en un banco, su mirada perdida en el horizonte. Su rostro refleja una mezcla de tristeza y resignación. Este es Javier, un hombre que ha enfrentado la pérdida más devastadora a su hijo. La cámara se acerca lentamente a su rostro. Los recuerdos lo asaltan. Risas, juegos, momentos de felicidad. Pero todo eso se ha desvanecido. La culpa lo consume. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿Podría haberlo salvado? La pregunta lo atormenta. Cada día es una lucha interna, un combate entre el amor y la culpa. Mientras observa a los niños jugar en el parque, siente una punzada en el corazón. Ellos son el reflejo de lo que ha perdido. La risa de un niño, el brillo en sus ojos. Todo lo que su hijo ya no podrá experimentar. La tristeza se convierte en un peso insoportable. Javier cierra los ojos, tratando de ahogar el dolor. Pero es inútil. La pérdida siempre regresa. Un grupo de padres se ríe a lo lejos. Javier se siente como un intruso en su felicidad. Se pregunta si alguna vez podrá volver a sentir alegría. La vida sigue, pero él se siente atrapado en un ciclo de dolor. La culpa lo persigue, como una sombra que no se desvanece. ¿Por qué él? ¿Por qué su hijo? La injusticia de la vida lo hiere profundamente. De repente, una niña se acerca a él. Tiene el cabello rizado y una sonrisa inocente. Ella le ofrece una flor. Para ti, dice con dulzura. Javier se sorprende. La pureza de su gesto lo conmueve, pero también lo hiere. La flor es un recordatorio de lo que ha perdido. Su voz se quiebra al agradecerle. La niña se aleja, dejando a Javier con una mezcla de gratitud y dolor. La cámara se enfoca en su mano, que sostiene la flor. Es un símbolo de esperanza, pero también de pérdida. Javier se pregunta si alguna vez podrá dejar ir el dolor. La lucha interna es feroz. Por un lado, quiere aferrarse a los recuerdos de su hijo. Por otro, sabe que debe aprender a vivir sin él. La vida no se detiene, pero su corazón está estancado. Mientras el sol se oculta, Javier se levanta del banco, da un paso hacia adelante, pero se detiene. La pregunta lo atormenta. ¿Cómo enfrentar su pérdida? ¿Cómo seguir adelante sin olvidar? La respuesta parece esquiva. Se siente perdido en un mar de emociones. La culpa, la tristeza, la nostalgia. Todo se mezcla en su mente. Decide caminar por el parque. Cada paso es un desafío. La gente lo rodea.
pero se siente solo. La vida continúa, pero él se siente atrapado en el pasado. La lucha interna se intensifica. Es egoísta querer seguir adelante, es un traidor a la memoria de su hijo, la moralidad de su dolor lo consume. Mientras camina, ve a un padre abrazando a su hija. La imagen lo golpea. La felicidad ajena se siente como una puñalada. La envidia lo invade. ¿Por qué ellos pueden ser felices? ¿Por qué él no? La vida es cruel. La lucha entre el amor y la culpa se vuelve más intensa. Javier se detiene, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmorona. La cámara se enfoca en su rostro, donde las lágrimas comienzan a brotar. La lucha interna es palpable. La culpa lo grita, pero el amor por su hijo también lo llama. ¿Cómo reconciliar esos sentimientos? La pregunta se convierte en un eco en su mente. ¿Cómo enfrentar la pérdida sin perderse a sí mismo? Finalmente, se sienta en un banco exhausto. La flor en su mano se ha marchitado, pero aún la sostiene. Es un símbolo de su lucha. La vida es un ciclo de pérdidas y ganancias. La pregunta persiste. ¿Cómo seguir adelante? La respuesta no es clara, pero sabe que debe intentarlo. La lucha no ha terminado, pero está dispuesto a enfrentarla. La escena se desvanece lentamente, dejando al espectador con la misma pregunta que atormenta a Javier. ¿Cómo enfrentamos nuestras propias pérdidas? La lucha interna es universal. Todos enfrentamos el dolor de alguna manera. La vida sigue, pero el camino hacia la sanación es personal y único.